Pinzón de la Fundación Juan Ramón Jiménez. Los habituales la conocéis de otros libros que hemos sacado con ella, y ante todo tengo que darle las gracias porque el contacto y la idea que tenía Alfonso nos la transmitió ella, y por aquí viene este maravilloso libro. Y bueno, tenéis a Alfonso, que como sabéis ha ganado el premio Domínguez Ortiz de la Fundación José Manuel Lara en días como aquellos. Os dejo con Nacho, como siempre, para que dé unas pinceladas del libro, y después lo tenéis a vuestra disposición, incluida Carmen, que afortunadamente ha podido asistir. Tengo que disculpar a Laura García Lorca, que es que está en Granada. Ahora ya está más en Granada que en Madrid y no podía venir. Pero bueno, se presenta en Granada el día 11 en la Fundación Federico García Lorca. Nacho. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, naturalmente, también agradecer públicamente, como siempre hacemos, a Carmen Hernández Pinzón, además de su presencia aquí, su apoyo siempre y su colaboración generosísima para todas las obras que tienen que ver con Juan Ramón Jiménez. Son ya varios libros los que ha publicado la Fundación José Manuel Lara gracias a su colaboración, de todos los estudiosos, por ejemplo, de Soledad González Ródena. Publicamos la colección inédita de entrevistas inéditas en volumen por obras del instante, y también un libro muy bonito que tituló ella Isla Destinada, con motivo del congreso que celebraron las Academias de la Lengua en Puerto Rico, con Emilia Cortés Ibáñez, el Diario de Juventud, los escritos y las traducciones de Zenobia Camprubí, con Rocío Fernández de Rocal, en Vandalia, la colección de poesía Vandalia, el libro Historia, que lo introducía con un excelente preámbulo. Todos ellos son del círculo de estudiosos juanramonianos que son muy cercanos a Carmen. Todos hablan de cómo ella cuida casi con el mismo dedicación las ediciones que ellos mismos. Y bueno, Alfonso Alegre es un estudioso juanramoniano de referencia, que todos los lectores de Juan Ramón conocemos su trabajo, especialmente aquella edición formidable lírica de Una Atlántida, que se va a reeditar este mismo año, 20 años después, salió en el 99, y que supuso un hito absoluto en la recepción de la obra última de Juan Ramón, esos 4 últimos libros que reunía Alfonso en la edición, y que bueno, que siempre habían pasado por ser libros oscuros y casi inexplicables, y de alguna forma pues el trabajo de Alfonso restituyó el altísimo lugar que ocupan en el conjunto de la obra de Juan Ramón. Pero no solamente aquel libro, que como digo cumple ahora 20 años desde su primera aparición, sino también los volúmenes de la correspondencia, del epistolario, que está publicando la Residencia de Estudiantes, de los cuales han aparecido 2, que es una obra monumental. O sea, una persona del grado de conocimiento como Alfonso Alegre puede asumir una tarea así. O también, por citar otra publicación juanramoniana, el que dedicó a la Juan Ramón Jiménez en 1956, Crónica de un premio Nobel, que también es un libro muy hermoso, porque también coincide con las postrimerías, como saben, de Juan Ramón, y en fin, una familiaridad absoluta. Hay que decir que también él es editor y de la Rosa Cúbica, tanto de la revista como de las publicaciones asociadas, y poeta. El Camino del Alba es su último libro, un libro todavía relativamente reciente que publicó Turquet. Y bueno, pues no extenderme mucho más, yo diré simplemente que la verdad es que para los jurados del premio fue una verdadera alegría. Había como siempre, obras muy buenas también en el Domínguez Ortiz, pero el libro de Alfonso Alegre es un libro absolutamente ejemplar, porque reúne investigación propia, cosa que no siempre hay buenos ensayos, pero que no tienen esa parte de investigación, de análisis, que llevando el premio en nombre de don Antonio Domínguez Ortiz, pues en fin, es como un añadido más. Tiene también una parte de narración, de relato, que está excelentemente bien hecha, y también de crítica, de forma que es un libro que, pese a su relativa brevedad, concentra muy bien todo lo que es el arte del ensayismo. Por otra parte, es un libro muy conmovedor y muy emocionante, que en una fecha tan temprana como 1924, aunque como apunta Alfonso, Juan Ramón y Lorca se conocieron en el 19, es decir, que se conocieron muy al principio, pero bueno, es antes de la fecha emblemática del 27, y bueno, pues retrotrae la relación entre ambos a un momento muy temprano.
y que, como apunta el propio Alfonso también en su libro, pues muchas veces cuando se habla de las relaciones de Juan Ramón Jiménez con los poetas del 27, nos centramos solamente en las disensiones posteriores, sin recordar lo muchísimo que todos los integrantes de la generación le debían a Juan Ramón, y lo cordiales que en algunos casos, como fue el de Lorca o el de su propia familia, que son particularmente emotivas también las relaciones que una vez después del asesinato de Lorca continúan teniendo tanto Juan Ramón como Zenobia con la familia, con el padre, con los hermanos de Lorca, y es especialmente bonito, ¿no?, ver esa intimidad que, como explica también Guillermo en su libro, dio de ese encuentro mítico, pues nació un poema primero, Generalice, y el proyecto de libro que también se publicó, aunque póstumamente, Olvidos de Granada, y bueno, poco más. La verdad es que también deja el libro una cierta sensación de melancolía, ¿no?, que aparece también Falla, de otra gran personalidad, ¿no?, en esa España que, como dijera doña Carmen de Zulueta, esa España que pudo ser y que luego el tajo de la guerra partió en dos mitades, y entonces pues documenta, como por decirlo con palabras de Stefan Zweig, como una suerte de momento estelar, ¿no?, un momento estelar que contiene esas grandísimas personalidades en una España que está todavía llena de esperanza y en pleno crecimiento, y que el tajo de la guerra pues acabará con ella, y tiene esa parte de melancolía, y en fin, es una obra, yo creo, maestra en su género. Enhorabuena, Alfonso. Gracias. Cuando quieras. ¿Sí? Bueno, no sé, Carmen, ¿quieres comentar algo o prefieres que te pregunte? No, bueno, yo simplemente daros las gracias a todos los que estáis aquí, que habéis venido a esta presentación, y a la Fundación Lara, porque estoy inmensamente agradecido, porque siempre acogen todos los proyectos de Juan Ramón con muchísima ilusión y muchísimo apoyo, y le dan una difusión increíble, creo que como nadie hace. Y yo nunca podré agradecer todo lo que están haciendo, las publicaciones que están llevando a cabo, tan hermosas todas, tan bien hechas, con esa delicadeza que pone Nacho y todos los de la Fundación Lara en que el libro salga lo mejor posible. Y bueno, agradeceros, que yo no sé que en mí tendréis siempre un apoyo y una ayuda constante, porque nunca podré trabajar suficiente para agradecer todo lo que hacéis por Zenobia y Juan Ramón. Y Alfonso, pues qué deciros, Alfonso ya es como mi familia, es que es un miembro de mi familia. Son muchísimos años de amistad y de cariño y que nos ha unido, y bueno, empezando a él a trabajar en Juan Ramón desde hace muchísimos años, cuando a casi nadie interesaba la obra de Juan Ramón. Y entonces para nosotros siempre fue un agradecimiento constante a esas personas que estaban ahí permanente y constante y que nos ayudaban. Desde luego, su edición de Lírica de una Atlántida, sé y sabe todo el mundo que fue un antes y un después en la obra de Juan Ramón. A partir de ese libro todo el mundo empezó a mirar a Juan Ramón con otros ojos y con otras miradas, y a entender un poco más su obra, que no se había entendido, tampoco había llegado a España. Y claro, era una pena, porque era una obra fantástica y había pasado algunas cosas desapercibidas, lo poco que se había publicado de ella. Y Alfonso hizo una edición magnífica, y yo, el resurgir de Juan Ramón, las miradas a Juan Ramón empiezan a partir de esa edición de Lírica de una Atlántida. Entonces yo nunca tendré palabras suficientes de agradecimiento tampoco para Alfonso, porque sé que es una labor, es un estudioso a fondo, llega hasta el mínimo detalle, y bueno, sus epistolarios que ha realizado la residencia, dichos por la propia residencia, son los mejores que se han hecho, que ya se han hecho bastantes en la residencia, porque Alfonso no se limita a seguir los párrafos de la carta, sino que llega a toda su investigación. Yo sé que este libro él tenía muchísima ilusión de hacerlo desde hace mucho tiempo, era una idea que él tenía ya concebida, le hacía muchísima ilusión, ya que escribió en alguna revista algún artículo sobre este viaje de Juan Ramón, y sé que le hacía muchísima ilusión, y cuando me lo planteó, qué bueno, Alfonso, que me lo planteara, ¿no? Entonces pues le dije, no puede ser otra cosa, vamos a intentar en la Fundación Lara, que siempre nos tratan con tanto cariño, y sé que te vas a alegrar de publicarlo con ellos, y como así fue. Entonces pues ha sido el resultado de este maravilloso libro,
en el que muchos se sorprenderán porque hay cosas que son sabidas del viaje de Juan Ramón, pero hay otros muchos detalles, y es un libro, el de Olvidos de Granada, que no está aquí, analiza un par de poemas Alfonso. Es que es un libro que algunos textos son complicados de entender, ¿no? Bueno, y Alfonso ha hecho tal investigación que ha llegado al fondo de ellos y nos ha abierto una ventana por la cual podemos entender estos algunos de los poemas tan complicados que tiene el Olvidos de Granada, y que yo espero que Alfonso pueda publicar el libro completo, porque además ahora, gracias a la digitalización de los archivos de Puerto Rico, hemos encontrado algún poema inédito de ese libro, hermosos, y me gustaría que lo hiciera, porque creo que las ediciones que se han hecho anteriormente no dan la visión y la mirada tan profunda como hace Alfonso de cada texto que lee o que interpreta, ¿no? Así que muchísimas gracias, Alfonso, y ya sabes que la gratitud, como la Fundación Lara, tiene que ser siempre eterna, ¿no? Hace falta que me acerque. Que no, sí, no. ¿Puede acercar el micrófono? Sí. De la sede, por favor? Ajá, bien. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos su presencia, y debo decir que estoy muy contento de que Carmen Hernández Pinzón haya podido venir y estar a mi lado en esta presentación, como en tantas otras ocasiones de celebración de la obra de Juan Ramón Jiménez. En este caso no se trata de una edición, sino de una edición de Juan Ramón, como otras que he hecho, sino de un libro en torno a un aspecto concreto de la vida y de la obra de Juan Ramón Jiménez y de Federico García Lorca. Agradecer también a Ana Gavín y a Ignacio Garmendia su presencia, su ayuda, la presentación de Ignacio magnífica, y que hayan estado en todo momento pendientes de la edición de este libro, que ha quedado preciosa. No siempre uno tiene la suerte de trabajar sabiendo que al otro lado hay un editor que se preocupa tanto como él, como yo mismo, porque el resultado sea el que la poesía merece, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que en realidad preferiría que me hicieran ustedes preguntas, ¿no? Y a partir de ahí pues hablamos sobre el libro, sobre cualquier aspecto de él que ustedes quieran preguntar. ¿Sí? Sí, podría empezar ubicando esa visita a Juan Ramón. Se conoce en la primavera del 19, qué sucede en el ciclo de se conocen hasta que se encuentran en la... Sí, se conoce en el año 19 a raíz de la llegada de Lorca a Madrid. Lorca llega a Madrid con una carta de presentación de Fernando de los Ríos, que era catedrático de la Universidad de Granada y su mentor, ¿no? Y esa carta iba dirigida a Juan Ramón, entonces Lorca va con esa carta a ver a Juan Ramón. Entonces, claro, hay que imaginarse, yo creo que en estas cosas es muy importante, y eso que he intentado en este libro, imaginar la situación sin hacer una historia ¿no? sin hacer sin fiarse tanto del hilo diacrónico de la historia, ¿no? Entrar más en lo que en ese momento sucede. Lorca en ese momento era un perfecto desconocido, era un joven de 20 años que no había publicado todavía más que un libro de prosas, ¿no? No había publicado todavía su primer libro de poemas, y claro, llega a casa de Juan Ramón, llega a casa de un poeta ya de 37 años, pero que además está publicando desde los 18, y que además pues, se ha codeado, incluso ha editado la obra de Rubén Darío, y es amigo de todos los poetas de la generación anterior a la suya, y también de su propia generación, ¿no? Es amigo íntimo de Ortega, es también amigo de Eugenio d'Ors, o de Ramón o de la Serna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Lorca llega a casa de Juan Ramón, y desde esa perspectiva Juan Ramón le ve, ¿no? Y le reconoce como lo que es, como un futuro gran poeta, y así se lo dice a Fernando de los Ríos, le dice: su poeta llegó y me produjo una excelentísima impresión, tiene lo principal para ser un gran poeta, que es entusiasmo. Yo creo que ahí define muy bien digamos, la característica fundamental de Lorca, y es esa entrega que también está en Juan Ramón a la poesía, entrega entusiasta, ¿no? a la creación, ¿no? que
que no siempre se da en los poetas, ¿no? Y que yo creo que es una característica que está en la raíz de la obra de ambos, ¿no? Entonces esa es la llegada. Luego, claro, Juan Ramón le ayuda a publicar sus primeros poemas en revistas, lo presenta a sus amigos de su generación, a Enrique Díaz Canedo, a Cipriano Rivera Chedid, y entonces Lorca comienza a caminar como poeta. Y luego también hay otro eslabón de la historia, ¿no?, que tiene que ver con la institución libre de enseñanza, Fernando de los Ríos por un lado, Juan Ramón por otro, y Alberto Jiménez Fraut en la residencia de estudiantes, ¿no? Entonces, de algún modo, esa generación está en el fundamento de lo que se basa en la generación del 27 y en este caso de Lorca, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas historias que se podrían contar en esos, digamos, 5 años antes del encuentro en Granada o del viaje a Granada, ¿no? No sé, por ejemplo, pues preparan la llegada de Rabindranath Tagore, que finalmente no vino a España, pero bueno, había organizado toda una fiesta, incluso una obra de teatro de Tagore que se iba a hacer en la residencia. En todo esto colabora Lorca con Juan Ramón, o Juan Ramón invita a Lorca a que colabore en ello, ¿no? Por tanto, es fundamental en el comienzo de Lorca ese apoyo de Juan Ramón, como lo es con otros poetas. En esa época, además, Juan Ramón se lleva muy bien con todos ellos y además los aupa a todos, uno por uno, ¿no? Por eso se podría analizar, ¿no? De algún modo yo digo que son como epifanías, ¿no? De repente, Juan Ramón, que en ese momento no es que esté considerado como un gran poeta, sino como el poeta más innovador, más moderno, ¿no?, por los propios poetas jóvenes, ¿no? Entonces, el ser ayudados por Juan Ramón es muy importante. Salinas dice de Juan Ramón en una carta a Guillén, le explica cómo le publica su primer libro, ¿no?, que se lo ordena, se lo lleva a la imprenta, ¿no? Y entonces Salinas le dice literalmente a Guillén: solo por eso hay que considerar a Juan Ramón el atlante de la poesía joven, ¿no? Luego, por desgracia, esas palabras sobre Juan Ramón y digamos, ese amor por el maestro no siempre se mantuvo. Pero, como yo tengo la suerte de hablar solo del año 24, y concretamente de junio del 24, en que todo era maravilloso, pues no he tenido que entrar en ese tema, que por otra parte yo creo que se entra demasiado, porque lo fundamental es hablar de la poesía de estos grandes poetas. Continuando con ese encuentro primero, en el encuentro este de Granada, ¿cómo se concreta realmente que ese encuentro tuviera una fertilidad creativa en los dos? Bueno, en el caso de Juan Ramón es muy claro, ¿no? Porque Juan Ramón llega, después de esas 2 semanas en Granada, llega a Madrid y enseguida empieza a escribir lo que luego va a ser un libro que es Olvidos de Granada. Pero lo primero que escribe en realidad es un romance, un largo romance de unos 100 versos, que titula Generalife y que dedica a Isabel García Lorca. Entonces era la más pequeña de los hermanos, ¿no? Entonces ya solo ese romance es una absoluta maravilla. Para cualquiera que lo haya leído se da cuenta de que es uno de los grandes romances que se han escrito en lengua castellana. Y además muy peculiar, porque en ese momento Juan Ramón no está utilizando el romance en su poesía, ¿no? Lo utilizó mucho antes y lo utilizará después en América, ¿no? Pero ese romance tiene algo único y está muy ligado absolutamente ligado a esa visita a Granada, ¿no? Luego irá escribiendo a lo largo del tiempo distintas prosas que giran en torno a este romance del Generalife, y que es un poco el corazón del libro de Olvidos de Granada. Y Olvidos de Granada se iba a publicar en el año 45, ya Juan Ramón exiliado. Juan Ramón lo envió incluso a la editorial, se iba a publicar en México, en una editorial joven que dirigían poetas españoles muy jóvenes, entre ellos el sobrino nieto de Giner de los Ríos, que se llamaba igual, Francisco Giner de los Ríos Morales, y el libro se iba a publicar, estaba ya, Juan Ramón lo había entregado, lo cual era dificilísimo, pero finalmente la empresa editorial se fue a pique, quebró y no se pudo publicar el libro. Entonces el libro ya se publicó mucho más tarde, póstumamente, después de la muerte de Juan Ramón. Entonces eso por lo que se refiere a Juan Ramón. En lo que se refiere a Lorca hay que bucear más, ¿no? Pero si uno bucea en sus cartas se da cuenta de hasta qué punto esa visita de Lorca, de Juan Ramón,
significa mucho para él, y así se lo explica a Melchor Fernández Almagro en una carta preciosa en que le dice que Juan Ramón ha dicho cosas agudísimas de la ciudad, y cosas como, por ejemplo, que a las 5 iremos al Generalife a las 5 de la tarde, que es cuando comienza el sufrimiento de los jardines, ¿no? Juan Ramón se da cuenta de que Granada, que es bellísima, al mismo tiempo es una ciudad llena de misterio y de tristeza también, ¿no? Y de algún modo esa pena que encontramos en Lorca después en su obra está también en los textos que Juan Ramón escribe sobre Granada, y empieza a estar también en Lorca. No quiero establecer una relación causa-efecto en ello, ¿no? Yo creo que confluyen ahí dos figuras inmensas, ¿no? Y que cada uno después escribe su obra, pero sí que es verdad que es el primer momento en que Lorca aparece ya con una voz poética plena, personal, ¿no? Que no debe a Juan Ramón. La anterior sí que se la debe, ¿no? La del libro de poemas, la de El poeta que comienza. O sea, Lorca en ese sentido se apoya sobre dos pilares, que son Rubén Darío y Juan Ramón. Pero en el caso del Romancero Gitano, o del libro de canciones, o del poema del Cantejondo, es ahí donde está ya Lorca con su voz absolutamente única y absolutamente inimitable. Nadie ha podido imitar a Lorca. No ha tenido, digamos, sucesores, al menos en ese sentido, ¿no? Aunque tengamos que aprender mucho de su obra poética y de su obra también teatral, ¿no? Alfonso, decías antes que este encuentro sucede en junio del 24. ¿Por qué van a Granada y qué sucede allí? ¿Qué tipo de cosas hacen para que luego sea tan importante y tenga consecuencias en la obra de cada uno? Sí, van porque Federico y su familia les invitan a Juan Ramón y Zenobia a conocer la ciudad. Ellos no conocían Granada, ¿no? Entonces, desde el primer momento del viaje, y eso ocurre ocurre en ocasiones muy importantes en Juan Ramón, desde el primer momento del viaje, Juan Ramón ya intuye lo que ese viaje va a significar para él y para su obra literaria, ¿no? Por eso el libro comienza con un breve texto que Juan Ramón escribió precisamente del viaje en tren, ¿no? Un texto bellísimo, que solo tiene 3 líneas, pero en el que ya ves toda esa premonición de felicidad y al mismo tiempo de nostalgia que supone el simple hecho de viajar en tren hacia Granada, hacia una ciudad que no conocían, ¿no? Y acompañados, Juan Ramón y Zenobia, por Federico y Francisco, ¿no? Entonces, yo lo que desde hacía mucho tiempo le daba vueltas a la idea de que había que hacer un libro sobre eso, porque simplemente la coincidencia en el tiempo en una ciudad como Granada de los dos poetas para mí más importantes españoles del siglo XX y el gran compositor español de todos los tiempos, que es Manuel de Falla, me parecía pues como un sueño del tiempo o algo imposible, ¿no? Entonces, realmente yo lo que quería es, a partir de los textos literarios, a partir de los textos también de la correspondencia, de las cartas, y de otro tipo de textos, por ejemplo, de las memorias de Isabelita, por ejemplo, que son magníficas, o los diarios de Zenobia, ¿no? o la obra de otros poetas que han tenido relación con Granada, como puede ser Ganivet, o como puede ser Villespesa incluso, ver cómo se va creando esa atmósfera de conocimiento de la ciudad y cómo la ciudad va haciéndose presente en los textos de ambos, ¿no? Entonces, la suerte era que cada texto que uno lee de ese momento te lleva, cada texto poético te lleva a entrar directamente en ese tiempo. Y las cartas lo mismo, ¿no? Las cartas, yo siempre digo que los libros de memorias están muy bien, pero que muchas veces traicionan, sin quererlo, lo que verdaderamente sucedió, ¿no? Mientras que las cartas te entras de una forma muy específica, muy concreta, como una ventana en el tiempo a lo que está sucediendo allí. Y quizá eso lo he aprendido en mi labor como editor de los epistolarios de Juan Ramón, ¿no? Las cartas tienen esa cualidad de presencia que las acerca a la poesía, ¿no? Entonces esa presencia que las cartas te ofrecen te permite ser mucho más fiel a lo que realmente ocurrió, que no acudir a lo que los biógrafos han explicado
o a lo que los propios protagonistas han explicado de lo que entonces sucedió. Por dar un ejemplo muy elemental, Isabelita García Lorca, en sus memorias, Recuerdos míos, que publicó Tusquets hace años, pues dice que la estancia de Juan Ramón y Zenobia duró casi un mes, ¿no? Dentro de lo que es la memoria, aquí te das cuenta de cómo el tiempo se ensancha, porque no fueron ni 2 semanas, pero ella lo recuerda como algo tan maravilloso que lo hace durar mucho más en el tiempo. También el tiempo que estuvo Zenobia estuvo mucho menos tiempo que Juan Ramón, estuvo apenas 5 días, ¿no? Pero claro, hasta tal punto fue importante y fue inolvidable que eso hace que muchos años después, pues como uno no tiene el dato concreto, bueno, entonces el dato concreto lo ofrezco yo, ¿no? Llegaron a Granada el 21 de julio al atardecer y se fueron de Granada, Juan Ramón se fue de Granada el 3 de julio, ¿no? Entonces lo puedes concretar mucho. Entonces hay además cartas de Zenobia a Juan Ramón mientras Zenobia está en Madrid y Juan Ramón en Granada. Entonces, una de esas cartas es una auténtica maravilla, que es cuando llega Zenobia a Madrid y al día siguiente escribe a la familia Lorca explicándoles lo muchísimo que ha significado para ella, y está significado todavía para Juan Ramón, esa visita, y agradeciéndoles infinito lo que están haciendo por ella, lo que han hecho por ella y lo que están haciendo por Juan Ramón. Entonces, esa carta también fue para mí un motivo de darme cuenta de que realmente se podía reconstruir ese momento, ese espacio temporal. Alfonso, ¿qué hicieron en esos días? ¿Qué hicieron en esos días? Sobre todo asombrarse ante la belleza de Granada y compartirla. O sea, Lorca y su familia fueron para Juan Ramón y Zenobia los mejores anfitriones que uno puede tener en una ciudad como Granada. Imagínense ustedes, ¿no? Llegar a Granada acompañados por Federico y Francisco, y a la mañana siguiente subir a la Alhambra y al Generalife acompañados por todos ellos, por Federico, Isabelita, Concha, Francisco, ¿no? Y que ellos les guíen a través de la Alhambra por caminos además en que están ellos solos, ¿no? Entonces, descubrir toda esa maravilla de la Alhambra, Generalife y de Granada en general, acompañados por esas personas, y luego más adelante por el propio Falla, estar con Falla en el Carmen de la Antequeruela y que Falla toque el piano para ellos, ¿no? El tema es que es muy difícil, partiendo de esa subjetividad, ¿cómo calificarla? Pues eso, inclasificable, maravillosa, ¿no? La subjetividad de imaginarse todas esas situaciones, cómo hacer eso realidad en un libro. Eso es lo que intentamos. ¿Y Hermenegildo? Exactamente, gracias por la pregunta. Dentro de la Granada de la época había también, de hecho se ha escrito un libro recientemente que se titula La Edad de Plata en Granada, ¿no? Entonces, porque realmente había un grupo de intelectuales muy importantes, menos conocidos, digamos, que Falla o que Federico García Lorca, ¿no? Que también estaban presentes allí, particularmente Hermenegildo Lanz, pero también Manuel Ángeles Ortiz, Ángel Barrios, Emilia Llanos, o sea, personajes que acompañan a Juan Ramón y Zenobia por Granada, ¿no? Entonces, Hermenegildo Lanz es especialmente importante, precisamente la importancia de Lanz, aparte de porque fue el que, digamos, ayudó a Lorca y a Falla, el que hizo los títeres de Cachiporra para ellos, ¿no? Tanto para Lorca como para Falla en el retablo de Maese Pedro. Aparte de eso, en la carta a la que me he referido antes de Zenobia habla precisamente de una velada que pasaron en el jardinito de Hermenegildo Lanz. Y yo dije, ¿eso qué es? ¿No? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Porque habla de los cantares del niño Maceo en el jardincito de Hermenegildo Lanz. Eso solo está en la carta. Entonces ese niño Maceo aparece en el retrato que Juan Ramón hace de Falla. Entonces de repente digo, el niño Maceo otra vez aquí, ¿no? Entonces eso me llevó a hablar con la familia de Hermenegildo Lanz. Entonces, habló hace ya 8 o 9 años, vivía todavía el hijo de Hermenegildo Lanz, que se llama Enrique, como el nieto, que se ha dedicado también a este tema, ¿no? Entonces Enrique me estuvo explicando cosas de que efectivamente sus padres tenían un Carmen en el Albaicín, se acababan de casar ese verano, y que en la familia él no había podido hablar con
con su padre Hermenegildo, que muere muy pronto y en circunstancias bastante dramáticas, pero sí que pudo hablar con su madre, con Sofía Durán. Hay un pequeño capítulo en el libro que se titula así, El recuerdo de Sofía. Entonces, Enrique, hablándome de esa velada, lo único que se acordaba, que le había contado su madre, porque él no había nacido todavía cuando eso ocurrió, es de un detalle mínimo, que en cambio para mí fue un detalle absolutamente definitivo para poder entender uno de los textos de Juan Ramón, que es El ladrón de agua. De repente me di cuenta de que el ladrón de agua había nacido en esa velada. Y por un dato muy concreto, que verán ustedes en el libro, y es que cuando estaban allí, pues la muchacha de la casa tiró el cubo, el acetre, digamos, del aljibe en el agua, y el sonido le produjo a Juan Ramón una impresión tan profunda que hizo repetir varias veces el sonido, digamos, de la bóveda, hizo repetir varias veces la operación. Eso que puede parecer nada, ¿no?, o casi nada, a mí me despertó la interpretación del texto, ¿no? Sin ese azar, ¿no?, si yo no hubiese llamado a Enrique Lanz, probablemente nunca me hubiese dado cuenta de cuál era el referente real de la metáfora que da origen al ladrón de agua. ¿Por qué? Sí. Y el libro comienza en el momento en el que Juan Ramón Jiménez ya está en Estados Unidos. Sí. Recuerda ese viaje a Granada y como el impacto, ¿no?, de sospechar que Lorca ha muerto sí, cae en él. ¿Cómo fue? Empieza exactamente así, porque el texto con el que yo comienzo, que es, que me permiten: sueño profundo con Granada en un tren llegando a Granada, rumores en la sombra, agua, aire. Por la mañana, con Federico, Isabelita, Paco, Conchita, arriba, a la Alhambra, al Generalife. Claro, este texto es más emocionante si pensamos que lo escribe cuando se entera de la muerte de Federico. Es una serie de textos que él escribe sobre Federico García Lorca, que titula Federico García Lorca, el cárdeno granadí, y uno de los textos, inacabado, escrito a lápiz, es este, ¿no? Pero es curioso porque es un sueño, en realidad, que de repente talmente parece que él esté soñando algo que sucedió y algo que ahora sueña, ¿no?, que es esa llegada a Granada en el atardecer y esa subida a la Alhambra con los 4 hermanos Lorca, ¿no? Entonces, claro, sí que se tiñe de nostalgia, ¿no?, porque en el fondo él está recordando esos días que para él fueron absolutamente inolvidables, ¿no? Entonces así empieza el libro, así he querido que empezase, porque realmente es el viaje en tren que le lleva a la ciudad. En ese viaje está contenido ya todo lo que va a suceder, ¿no? También la nostalgia de lo que pasó. Granada es como un personaje más y además catalizador de todos los sentimientos. Hay una cosa que a mí me interesa mucho, es cómo se desmiente claramente, lo he apuntado aquí para decirlo exactamente igual, el solipsismo del que a veces se ha acusado a Juan Ramón, no solo en la falta de compromiso suyo, incluso político, sino de relación con los demás, porque aquí constantemente todo aquello que va viéndolo lo va compartiendo con los demás y lo ve a través de los demás, lo cual indica esta sociabilidad y este contacto permanente que tenía siempre con los demás, y que aquello del poeta que está en su nube y que nunca ha tenido compromiso con nada, se desmiente absolutamente, ¿no? Es así, sí, sí. Yo creo que como Juan Ramón ha sido tremendamente injusto, ¿no? Primero porque no se habla de su obra, y la obra suya además no se ha entendido como debería. Quiero decir, que se ha entendido Juan Ramón hasta el año 16, cuando escribe el diario de un poeta recién casado, y siempre se habla de él para hablar de Platero y yo, que es del año 14. Y en realidad su poesía, su gran poesía, viene después, ¿no? En los años 20, precisamente, cuando surge la generación del 27, está escribiendo La Estación Total, y luego en el exilio escribe los últimos libros que yo edité. Por tanto, como poeta no se ha hecho justicia, como persona tampoco, porque parece que es que haya vivido en una torre de marfil, y uno piensa, ¿dónde está la torre de marfil? Sí, estuvo 22 años exiliado y murió absolutamente olvidado de su país en Puerto Rico, ¿no? Y lo que decías es muy cierto, y yo también lo he querido, digamos, manifestar en el libro, ¿no? No es solo que escriba sobre Lorca cuando se entera de su muerte, también es el comienzo de un calvario, ¿no?, en que van teniendo noticias de la muerte de personas muy queridas, algunos familiares absolutamente queridos,
con un sobrino y ahijado de Juan Ramón, y otros amigos muy queridos como Unamuno, como Antonio Machado, como Miguel Hernández. Claro, que hay que entender que son todos grandes poetas, pero que eran todos grandes amigos de Juan Ramón. Machado era un compañero de muchísimas cosas para Juan Ramón. Entonces, cuando Juan Ramón se entera de la muerte de Machado, escribe un texto bellísimo en que reúne, es un capítulo del libro que se llama Iris de la noche, reúne, a partir de ese poema de Machado, que se titula así, Iris de la noche, reúne a esos tres grandes poetas que han muerto en circunstancias similares y con motivo de un hecho tan tremendamente trágico para el mundo, como fue la Guerra Civil, que son Unamuno, Lorca y Machado. Entonces, ahí ves que realmente el compromiso de Juan Ramón con sus ideas y con la España que sabía que estaba perdiendo, ¿no?, era total, ¿no? Pero en España se le borró, tanto en cuanto a la poesía como en cuanto a como persona. O sea, incluso en un momento determinado que él quiere participar en la candidatura del premio Nobel para Ortega, eso es en el año 49, envía un telegrama y la censura lo prohíbe. Un telegrama de 3 líneas en que dice simplemente: me sumo a la petición de un Nobel para mi querido amigo, tal. Lo censuran, ¿no? O sea, y no hubo nunca una petición de una candidatura que naciese en España de Nobel para Juan Ramón. Eso vino de fuera. Vino en primer lugar de la Universidad de Oxford, ¿no? Y después, poco a poco, pues fue creciendo esa idea y finalmente se lo dieron, ¿no? Pero desde luego de España nada. Y luego lo que ha dicho Carmen sobre el análisis que haces literario es interesantísimo, sobre todo lo del agua. Todas las reflexiones que hay sobre el agua y es realmente muy interesante. Y una cosa que yo no sabía es que Malcolm Lowry había estado en Granada también cuentas eso, bueno, igual otras cosas. Sí, ese es un personaje. El análisis está muy bien. Lo de Malcolm Lowry es porque hay un personaje ahí, de esos personajes secundarios que nadie habla de él, que es el cónsul inglés, el vicecónsul inglés de Granada. Entonces es una cosa sorprendente porque resulta que el cónsul inglés aparece en un romance de Lorca, El Preciosa y el aire. Dice que Preciosa se refugia en la casa del cónsul de los ingleses, y uno se imagina que es una cosa imaginaria, algo que se ha inventado Lorca pues casi para rimar, ¿no? Y de esas personas te lo encuentras en un texto de Juan Ramón, precisamente El ladrón del agua, aparece el cónsul inglés también en una enumeración. Y dice, ¿este hombre quién era, no? Entonces me dediqué a investigar quién era William Davenhill, del cual habla Gerald Brennan en el sur de Granada, y que era un personaje increíble. Y cuando Lowry, muchos años después, en los años 30, va a Granada, pues se encuentra con el cónsul, ¿no? Y uno después piensa, ¿y este cónsul qué tendrá que ver con el cónsul que protagoniza Bajo el volcán? El cónsul Geoffrey Firmin, ¿no? Además, Lowry conoce a la que será su mujer y se enamora de ella en el Generalísimo. Eso también está en el libro, un poco como esbozado, pero es un tema también muy interesante. Esos temas secundarios, de esos detalles que de repente te alumbran muchas más cosas, ¿no? Y las diferencias o la distancia simplemente entre los dos, y el posterior, ¿a qué se debió? Incluyó el tema generacional, tema personal, psicológico, carácter. Casi me río porque no quiero hablar de eso. A ver, yo creo que es tan importante lo que sucede en ese momento y tan decisivo para la obra de ambos que abundar, digamos, en los distanciamientos posteriores, no digamos ya en las más o menos trifulcas con otros poetas de la generación, a mí no me interesa demasiado, sobre todo porque si fuese algo, es algo que ya se conoce y que creo que se ha hablado demasiado, en el sentido de que sobre todo ha perjudicado la recepción de la obra de Juan Ramón. Yo creo que eso no es bueno. Sí, claro que hubo distanciamientos. En el caso de Lorca no creo que fuese excesivo. Además, Juan Ramón mantuvo una relación excelente con la familia de Lorca, sobre todo con Isabelita, que le iba a visitar mucho en Madrid, ¿no? Por tanto, creo que tampoco vale la pena buscar cuáles fueron las causas del distanciamiento. Es algo que además es normal que ocurra, ¿no?, entre
entre grandes poetas, entre maestros y discípulos, ¿no? Los jóvenes tienen que ir encontrando su voz y es normal que haya un distanciamiento casi sano, ¿no? Entonces, además Juan Ramón en eso siempre fue fiel a un aforismo que no voy a saber repetir de memoria, pero que viene a decir que hay que alentar a los jóvenes, castigar a los maduros y tolerar a los mayores. Entonces él alentó a los jóvenes, pero en cuanto se hicieron maduros ya no les alentó, sino que les criticó, en el sentido de exigirles la misma dedicación, el mismo rigor que él tenía con la poesía. Aunque a veces pudiese equivocarse, pero desde luego lo hizo siempre, yo no creo que desde su yo, sino desde su compromiso con la poesía. O sea, yo siempre digo que Juan Ramón, incluso el primer Juan Ramón, cuando se habla del ego de Juan Ramón, ni siquiera el primer Juan Ramón antepone su ego a la poesía. La poesía siempre es lo primero. Pues yo creo que en este caso también, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Y os quería comentar, porque sois amigos y colaboradores, que dejo la Fundación Lara este mes. Y se hará cargo Pablo Morillo, que ya está en la Fundación, seguirá Nacho, tenemos 3 o 4 novedades estupendas para el otoño, y tenéis a Carmen Carballo y a cualquiera de los de la Fundación para que os atiendan. Yo sigo en Madrid en el Grupo Planeta, o sea que también me tenéis para todo lo que queráis. Y muchas gracias por venir como siempre. A ti.